Un agradecimiento especial a Pat Lover y a Eva Tess O por ser los primeros mecenas en Patreon. Muchas gracias. Y por si fuera poco, por lo visto lo conduce una mujer. ¿Una mujer? Meanwhile, in the English dub. But wait till you hear the crazy part. The person who drives that car is a woman. Women can't drive! Cada vez que actualizo mi teoría del corredor más rápido, la mejoro. Te estoy esperando, 8-6 de Aquina. Cuando haya perfeccionado mi teoría, escribiré tu nombre en mi lista de derrotados. Restaurante de Kamameshi. You see, Katani? I told you it was a restaurant, not a supermarket. Ahí, bajo el cartel que anunciaba un supermercado, vi un ángel. Restaurante de Kamameshi. Dumbass. Capítulo 21. En japonés fue el reto de una superestrella. Y en castellano fue exactamente lo mismo. Capítulo 21. El reto de una superestrella. ¿Un duelo? ¿Vas a pelear contra alguien? No es contra una persona. El duelo es en una carrera de coches. ¿Una carrera de coches? Como pueden apreciar, en este punto siguen diciendo duelo y como dije van a ir intercalando entre decir duelo y batalla, pero más que nada van a decir duelo en lo que queda de la temporada, hasta que después en el Second Stage lo van a cambiar a simplemente carrera, pero bueno. Lo siguiente no es un error, sino que es algo que yo literalmente no me esperaba que pasara, pero en esta escena donde están Takumi y Natsuki en el 8-6 enfrente del lago y Natsuki empieza a hablar sobre la relación que tenían ellos anteriormente y se menciona la pelea que tuvo Takumi con Miki en el club de fútbol, Natsuki menciona el nombre de Miki. ¿Sabes? Sé por qué te peleaste con Miki. ¡Oh, my God! Pero el tema es que el nombre de Miki fue recién dicho en el third stage. ¿Qué pasa? ¿No sabes quién soy? ¿Es que ya te has olvidado de mí? Eres Miki. Porque si revisamos esta escena en japonés, en ningún momento dice Miki, sino que se refiere a él como senpai. Natsuki, ¿hontou wa shitete nda? Takumi-kun ga sakkar-bu no bushitsu de doushite senpai to kenka shita ka? Este detalle es simplemente hermoso. Olvídalo. ¿Ah? Ese es el 8-6 de Takumi. ¿Ah? Sí, el derrape de Keiichi Tsuchiya es algo increíble. Mira estas fotos. Ah, sí, ¿qué pasa? ¿Ya es la hora de comer? ¡Ah! ¡Idiota! Perdóneme, profesor. Hablaba conmigo mismo. Estamos en esta escena donde los Akina Speedstars están hablando sobre el reto que Ryosuke le dio a Takumi. Por ahí Chuki menciona que Takumi está bastante distraído, por lo tanto Iketani le pregunta si es que será capaz de correr contra Ryosuke. Y es en ese diálogo donde tenemos uno de los mayores errores de este doblaje y que se va a mantener por mucho tiempo. No creo que sea eso. Más bien parece como si se hubiera quedado sin cerebro. Oye, entonces si está así, ¿tú crees que podrá correr contra Takahashi? Bien, Iketani preguntó si es que Takumi será capaz de correr contra Takahashi. Pero a ver, ¿contra cuál Takahashi? Recordemos que existen dos Takahashis, Keisuke y Ryosuke. Claramente se refiere a Ryosuke, pero
debería estar diciendo que se va a enfrentar contra Ryosuke Takahashi. Ahora, esto se va a repetir muchas veces a lo largo de este doblaje. ¿Por qué dicen solamente Takahashi? Lo más probable es que quieran seguir la formalidad japonesa, que es que si no conoces bien a alguien tenés que llamarlo por su apellido y no por su nombre, cosa que este doblaje sí respetó en varias partes. El problema es cuando en japonés no se está siguiendo, ya que en japonés siempre a Ryosuke lo están llamando Ryosuke Takahashi. ¿Por qué? Porque es una celebridad, es alguien que es bien conocido, o al menos eso quiero creer. Por lo tanto, a partir de ahora, cada vez que se mencione a Ryosuke lo van a llamar Takahashi, menos su hermano, aunque sí lo van a volver a decir Ryosuke en algún momento de la serie, pero eso ya vamos a ver. Y después en las 3 temporadas van a ir intercalando entre llamarlo Ryosuke o Takahashi. Así que para ahorrarme tiempo voy a poner cada vez que van a decir Takahashi, al menos en esta temporada. Corre video. Solo queda una semana antes del duelo contra Takahashi. El tiempo se nos echa encima. Bueno, tío, de momento lo mejor es que te concentres en la carrera contra Takahashi. Pero no debes olvidar que yo confío en ti. Si acabas derrotando a Takahashi, sería genial. En aquel entonces Takahashi no pertenecía todavía a ningún equipo. Yo pienso lo mismo. Takahashi es uno de los más rápidos. No sé ni siquiera cuánto tiempo podrá aguantar siguiendo de cerca a Takahashi. ¿Quién era primero, Takahashi o el tío del 8-6? Lo que pasa es que Takahashi es un verdadero monstruo. En fin, solo diré lo que dice el buen Eatsworth. Sujeto, verbo, complemento. ¿No recuerdas tu gramática, right? Testigo, continúe. Bueno, puede que lo que tenga nuestro amigo Takumi es mal de amores. ¿Mal de amores? Sí, tú estabas igual cuando estabas con Mako, ¿verdad? ¿Pero qué dices, idiota? Ese nombre es tabú en su presencia. Vi la otra noche a Takumi con una chica en su 8-6. ¿Cómo? ¿Lo dices en serio? ¿No será que...? ¡Ah! ¿Hasta dónde has llegado con Mogi? ¡Dime la verdad! ¿Qué? ¿Hasta dónde? ¡Eres mi mejor amigo! ¡Responde con honestidad! ¡Itsuki, cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hablaré! Sí, te escucho. El domingo pasado, ella y yo... Sí. Fuimos al lago Akina. ¡Oye, Itsuki! ¡Vigila con cuidado! Con Itsuki confirmando las sospechas del comportamiento extraño de Takumi, y este último diciendo un comentario que Itsuki lo malinterpreta totalmente, sale la siguiente frase. Después de un beso, lo siguiente es... ¡Maldito! ¿Cómo te atreves a pensar en algo así delante de un corredor callejero? Querrás decir, frente a un corredor solitario, digamos las cosas como son, que no son lo mismo. ¿Pero qué dices? Me parece que no estamos hablando de lo mismo. Yo me estoy refiriendo al futuro entre nosotros. Parece que Takumi en este momento todavía tiene alborotadas las hormonas, porque al decir eso, técnicamente está afirmando lo que Itsuki tanto teme. Lo correcto sería decir, me refiero a mi futuro, que es a lo que en realidad se está refiriendo Takumi. Llegamos a mi escena favorita, aunque no en este doblaje, cuando se nos introduce a Kenta. Y es que encontramos varias cosas raras en esta escena. En primera, al S14 lo llaman S14 con los números separados. ¿Qué esperaban? ¿Que lo dijeran bien? Me preguntaba quiénes serían, pero son el FD de Keisuke y el S14 de Kenta. Acá estos espectadores hablan como si el que se va a enfrentar a Nakazato en la próxima carrera va a ser Kenta, y ahí la razón del por qué Keisuke lo está entrenando, cuando realmente eso no tiene nada que ver. Sí, lo entrena personalmente el número 2 de nuestro equipo. Pasado mañana tiene una carrera contra los Night Kids. ¿No lo estará forzando demasiado? ¿Conduce una máquina de precisión? Tiene talento de sobras para ganarles. Entonces creo que ese Nakazato va a tener que retirarse. Y por último dicen que Ryosuke no fue la carrera de Miyogi. Supongo que Ryosuke confía mucho en las extraordinarias habilidades de su hermano. Es por eso que no fue a la carrera de Miyogi. Por lo que ahora voy a proceder a sentarme y esperar a que alguien me explique el cómo Ryosuke pudo faltar a una carrera que aún ni se ha llevado a cabo. Aunque esto me hace recordar dos cosas. Creo que yo también participaré en la carrera de mañana. Por supuesto que es imposible. Takumi no ha podido ganar en esta carrera. Él nunca ha conducido en otras cúspides. Ah, claro, ya recuerdo. Capítulo 22. En japonés fue Cuesta Arriba Extrema. Y en castellano fue... Capítulo 22. La carrera cuesta arriba. Básicamente lo mismo. He pensado que iremos en tu 8-6.
En mi... ¡Qué emoción! ¡Ah! ¿No se te ponen los pelos de punta, Acá podemos ver cómo Nakasato se voltea a ver que viene el 8-6 antes de que siquiera los del fondo den el aviso de que está viniendo. Empecemos de una vez antes de que llueva. Bien. Es el 8-6. El 8-6 de Akina. O es un error de edición o Nakasato es adivino. Esto es un pequeño detalle, ¿no? Y es que en todas las carreras, al final de cada cuenta regresiva, a Go lo han traducido como ya. 2, 1, ¡ya! 2, 1, ¡ya! 2, 1, ¡ya! 2, 1, ¡ya! Pero ahora, en esta carrera, Shingo dice adelante. 2, 1, ¡adelante! Eso es porque a partir de ahora van a ir intercalando entre decir adelante, vamos o cosas parecidas. Por lo tanto, la traducción de Go que viene estandarizado ya no vale. ¡Adelante! ¿No crees que Miyogi se parece mucho a Akina? Por lo menos a mí me lo parece. ¿Lo dices en serio? Pues la verdad es que a mí me recuerda mucho más al monte Usui. ¿Qué? ¡Nada que ver, hombre! No tiene remedio. Si su estupidez fuera una montaña, sería el Everest. He actually says that Takumi's love sickness is deeper than the Mariana Trench. Ha empezado a llover. Maldita sea. La meta está muy cerca. Ya está aquí, ya oigo los motores. ¿Pero cómo puede ser? Está lloviendo. Es peligroso, sí. Es hora de decidir la batalla. Imposible. No puede ir más rápido. Acabará de cabeza al precipicio. ¡Qué pasada! ¿Cómo le pateo? Pero si pierde, ¿qué pasará con el duelo contra Ryosuke Takahashi? ¡No se celebrará! ¡Vamos a empezar! 5, 4, 3, 2, 1. ¡Adelante! ¡Esto es no correr mucho! Capítulo 23. En japonés fue Batalla en descenso bajo la lluvia. Y en castellano fue Capítulo 23. Duelo en descenso bajo la lluvia. básicamente lo mismo. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡No quiero morir! ¿Es así como conduce un hombre que tenía mal de amores hasta hace solo un momento? No puede ser. No es humano. Es un monstruo. ¡Ah! ¡Ah! En este capítulo casi hubo ningún error, solo un par de cosas a mencionar. Al igual que en latino, el diálogo de un espectador diciendo que el 8-6 está pasando 5 centímetros de ese 14 fue eliminado.
Apenas se separan unos centímetros. ¡Cuidado, cuidado! Dígame. ¿Hay alguien ahí? Soy yo. ¿Cuánto tiempo, punta? Ah, vaya, eres tú. Vamos, no digas tonterías. Bueno, lo que iba. Hay mucha gente que habla de tu hijo. Dicen que es un as al volante. ¿No lo conoces? Es muy conocido en nuestro mundillo. Se dice que es el corredor número 1 de Gunma. Sé sincero. ¿Quién crees que ganará? Muy típico de ti, Bunta. Estoy ansioso por ver a tu hijo. A ver si ha salido a ti. Tu derrape me causó un gran impacto. Todavía no me puedo quitar esa imagen de la cabeza. Eso fue hace mucho. Señor Tsuchiya, es su turno. Voy. Ya nos veremos, Bunta. Ryosuke Takahashi. Capítulo 24, en japonés fue El cometa blanco de Akai, y en castellano fue literalmente lo mismo. Capítulo 24. El cometa blanco de Akagi. Genial, sí, sería... ¡Mierda! Al inicio de este capítulo, Kenji trae una cinta VHS, el cual, según él, es mucho mejor que una videoporno. ¿Es ese vídeo guarrillo que tenías? ¡Dime que lo has traído! No, no es eso, es algo todavía más interesante. ¿Más interesante? El cual muestra varias victorias de Ryosuke Takahashi. Entonces se ponen a hablar sobre cómo antes Ryosuke era el cometa blanco de Akagi, como el título. Y Akatsuki tiene un pequeño problema con los tiempos verbales, ya que habla en futuro en vez de pasado. ¡Cada vez estoy más emocionado! ¿Y quién dirigirá a los Red Suns? Pues... No. Creo que eres un poco... pervertido. ¿A qué te refieres con que soy un pervertido? ¿Qué has querido decir con eso? Perdona, quería decirlo. Es típico de una chica. ¡Ay, menuda velocidad de entrada! ¡Ah, vaya cómo se nota la fuerza centrífuga! ¡Serás idiota, pero qué demonios haces! Pues es que me han entrado ganas de fumar. ¡Coge el volante, animal! ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? ¡Ah, madre mía! No está mal. Bueno, ahora conduciré en serio. ¡Déjame bajar! Ya son casi las 9:30. Está a punto de empezar. ¡Ah, joder! ¡Estoy emocionadísimo! Y al final del capítulo, cuando finalmente Takumi está llegando a Kina para enfrentarse a Ryosuke, tenemos un pequeño error. Y es que un espectador dice algo muy interesante. ¡Ya viene! Y esto me genera tres preguntas. 1. ¿Quién es ese? 2. ¿Por qué conoce el nombre de Takumi, siendo que los únicos que lo saben son sus amigos y sus rivales? Y 3. ¿Por qué suena como si estuviera diciendo Takumi? Error que, por cierto, se vuelve a cometer al inicio del capítulo 25. El cual en japonés se llamó La Gran Batalla Final, y en castellano fue... Capítulo 25. La batalla definitiva. Básicamente lo mismo. Dime una cosa, ¿crees que Takumi va a poder ganar? Su rival es el rey de las carreras, Ryosuke Takahashi, el más rápido de Gunma. No tengo ni idea. Si solo me llamabas para eso, voy a colgar ya. ¡Bunta! Oye, Bunta, espera. ¡Que no me cuelgues, maldita sea! ¡Empieza la cuenta atrás! 4, 3, 2, 1, ¡adelante!
Oye, por cierto, ¿estamos los dos solos en este sitio? Los que no nos conozcan podrían pensar que somos amigos o algo parecido, ¿no te parece? ¡Ni de coña! Nos encontramos en la carrera más esperada, el duelo de duelos, Takumi contra Ryosuke. Estos dos se acercan a una curva en la que, curiosamente, se encuentra Yuichi. Cuando los dos pilotos derrapan en esa curva, es donde uno de los espectadores dice algo de lo más curioso. ¡Están muy cerca del quitamiedo! ¡Sí! A ver, yo sé que en España es así como llaman a la barrera de contención, pero, what the fuck con ese nombre XD. Ah, y esta es la primera y única vez que lo llaman así, el resto de veces le decían barrera o derivados. Acá Yuichi dice FG en vez de FC. Acaban de pasar justo ahora mismo por aquí. Los dos coches estaban derrapando a la vez. Ha sido impresionante. El 8-6 de Takumi va en cabeza y el FG está justo detrás. Es impresionante. No puedo quitármelo de encima por muy rápido que vaya. Esto va mal. Voy a perder la carrera. Ryosuke Takahashi. No eres un conductor al que alguien como yo pueda derrotar. No quiero perder. Pero lo estoy haciendo. Capítulo 26. En japonés fue La nueva leyenda cuesta abajo. Y en castellano fue... Capítulo 26. La nueva leyenda del descenso. Básicamente lo mismo. Pasamos al último episodio, y aún seguimos con la carrera del 8-6 contra el FC. De nuevo se aproximan ambos a toda velocidad a una curva, y otra vez un espectador vuelve a decir algo curioso. ¡Ya están llegando! ¡Los oigo! ¿Quién era primero, Takahashi o el tío del 8-6? ¿Cómo que el tío del 8-6? Esa forma de decirlo hace parecer como si no conociesen al 8-6 en sí. ¡Maldita sea! ¡No me lo puedo quitar de encima! Vas muy rápido. La has cagado. ¡No! ¡Está girando! Menuda imprudencia. Un coche con potencia podría recuperarse usando su fuerza. Pero tú lo has hecho usando un 8-6. Después del error cometido por Takumi que lo hizo ser adelantado por Ryosuke, y este último sacando ventaja de esto, hacen acto de aparición Mako y Sayuki como espectadoras. En un momento Mako le pregunta a Sayuki sobre lo que cree que pasará, a lo que ella le responde que Ryosuke no dejará que le adelante, pero como su rival es Takumi, dice lo siguiente. Pero su oponente es Takumi. Y Takumi nunca se rinde. Y sigue una línea más difícil que la del FC. Y yo me pregunto cómo sabe Sayuki eso si solo lo vio correr una vez y apenas hablaron como por 2 días. En realidad dice que Takumi aún no se ha rendido. Maldita sea. Los neumáticos delanteros han empezado a perder agarre de repente. ¿Se habrán deteriorado por el calor? ¡Maldición! ¿He llegado a mi límite? ¿Debería intentarlo? Mi padre me dijo que había otra forma de usar la cuneta. ¡Muy bien! ¡Adelante! ¿Qué diablos está haciendo? ¡Ya vienen! ¿Dentro o fuera? ¿Cómo? ¿Por fuera? ¡Mira! El FC está derrapando hacia afuera. Han cruzado las trayectorias. Bueno, creo que acá Shingo se precipitó un poco, ya que Ryosuke y Takumi ni siquiera se han cruzado del todo.
El mundo es muy grande como para ello. Takumi Fujiwara, eres el más rápido de todos. Nos vemos. Y así termina la primera temporada. Por ahora no voy a dar mi opinión sobre la temporada, ya que prefiero terminar toda esta serie por completo junto a mis compañeros que me ayudaron y me van a ayudar a hablar sobre el resto de temporadas. Así que manténganse al tanto porque nos vemos en el siguiente stage. El mundo es muy grande. Hasta la próxima.